Entonces, antes de que se cortara, lo que estaba diciendo es que la derivada de la velocidad nos daba dos términos, que son la aceleración relativa, que es la variación de los módulos del vector velocidad dentro del sistema relativo. Y este término que depende de la velocidad de rotación del sistema auxiliar y de la velocidad relativa, es decir, de cómo varía la posición del punto B respecto del punto A. Bien. Si reemplazamos en la ecuación general, que se obtiene de derivar las velocidades, que era esta, al principio, que la aceleración absoluta del punto B estaba dada por la aceleración del punto A más este término que tiene en cuenta alfa, omega punto sería alfa por RB de A, más este término, donde la derivada de B de A respecto de T ya habíamos encontrado que era este término que está puesto entre paréntesis acá, y que lo hemos reemplazado, que era la derivada de la velocidad del vector posición, que me daba este término que era rotación del sistema auxiliar, representaba la rotación del sistema auxiliar, y esto que me representaba la velocidad relativa, o sea, la variación del vector RBDA dentro de mi sistema auxiliar. Y lo último que hicimos fue la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo, que nos da estos dos términos que están acá, que son este término más la aceleración relativa de V respecto de A. Lo que les estaba explicando era que todavía debíamos terminar de encontrar o solucionar este término que es el producto vectorial de dos sumandos. Entonces tenemos que hacer la distributiva del producto vectorial, de este por este, primer sumando, y luego de omega otra vez por la velocidad relativa. Cuando hacemos el primer producto vectorial, lo que va a surgir es este término de acá, que es el doble producto vectorial de omega por el radio, que es este término que está acá. Y el segundo término sería omega vectorial, la velocidad relativa. ¿Está bien? Bien, pero ya tengo otro término que es omega vectorial, la velocidad relativa. Por lo tanto, la suma de este término con el que va a surgir de omega por la velocidad relativa me dan dos términos. O sea, dos veces omega vectorial la velocidad relativa. Finalmente, tenemos la ecuación final que me representa la aceleración de un cuerpo que tiene movimiento de rototraslación, donde los puntos que definen a ese movimiento son puntos que no pertenecen al mismo cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, en este término, yo tengo que la aceleración de rototraslación absoluta del cuerpo está representada por la aceleración de traslación de ¿quién? Del origen del sistema auxiliar, más este término que, como ya hemos visto, ¿esto qué representa? Esto es alfa por RBDA. Y esto es la aceleración tangencial. ¿De quién? Bueno, esperen. Y este que está acá, es el doble producto vectorial de omega por el radio, que representa ¿qué? ¿A quién? A la aceleración normal. Es decir, este término y este término, la suma de estos dos términos, lo que están representando, ¿sí? Es la rotación, es la aceleración de rotación. ¿De quién? Y del sistema auxiliar. Entonces, este término indica la traslación del origen del sistema auxiliar y la suma de estos dos términos, la rotación del sistema auxiliar.
Si no existieran estos dos términos, estaríamos seguros que estaríamos en el caso 1, es decir, donde el movimiento del cuerpo se representa a través de dos puntos que pertenecen al cuerpo. Por lo tanto, la ecuación a la que habíamos llegado de aceleración era básicamente estos términos, estos tres términos. La aceleración de A, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Pero resulta que el punto, uno de los puntos a través de los cuales estamos dando el movimiento de rototraslación del cuerpo, no pertenece al cuerpo. Y eso da como resultado que nosotros usemos un sistema auxiliar que tiene que rotar. Y esa diferencia da como resultado que nos aparezcan estos otros dos términos. Este que es el doble producto vectorial de omega por la velocidad relativa más la aceleración relativa, que me indica el hecho de que el vector posición está cambiando su tamaño. Por lo tanto, voy a tener una velocidad relativa y una aceleración relativa. Ahora, este término que está acá, bueno, este término que está acá se denomina aceleración de Coriolis. Aceleración de Coriolis. Y es un término que viene, ¿por qué se llama aceleración de Coriolis? Porque festeja a quien descubrió este término a través de su estudio, a través de su investigación, que fue un ingeniero de apellido Coriolis. Este señor lo que se preguntaba es algunos efectos que sucedían en la naturaleza y que no los podía explicar a través de las ecuaciones de velocidad y de aceleración de las cuales disponía. Estos efectos que sucedían en la naturaleza es, por ejemplo, el hecho de que, imagínense que ustedes están sobre una plataforma, y la plataforma no rota, y ustedes están en el centro de la plataforma, y la plataforma no rota, primeramente, ¿sí? Y en el piso hay otra persona, y ustedes le tiran una pelota a esa persona. Seguro es que va a suceder ¿qué cosa? Que la pelota va a llegar a la persona. ¿Sí? Estamos en la situación de que ustedes están en el centro de una plataforma que no está rotando y la persona está en el piso y está recibiendo la pelota que ustedes le han tirado. Pero ¿qué pasa si de pronto viene otro y le genera un movimiento de rotación a la plataforma y ustedes vuelven a tirar la pelota a esa persona que está en el piso? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Le llegará la pelota a la persona? Lo más probable es que no suceda. No le va a llegar. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Y la diferencia ha sido el hecho de que existe en el segundo caso, la introducción de una rotación, la rotación de mi sistema auxiliar. Yo estoy sobre la plataforma que es mi sistema auxiliar. El piso es mi sistema absoluto, donde está la otra persona. Entonces, el efecto de rotación, ¿sí?, debido a la velocidad angular del sistema auxiliar, hace que la pelota, ¿sí?, en vez de ir su trayectoria, ir hacia la persona que está en el piso, y cambió, porque está afectada no solamente por el impulso que le dio la persona, sino por la rotación de su sistema auxiliar. Es lo que pasa con la Tierra. ¿Ah? Entonces, ¿cómo
cómo deberíamos hacer que la pelota llegue a la mano de la persona, y deberíamos aplicarle una fuerza a la pelota que desvíe la trayectoria y haga que llegue hasta las manos de la persona. Eso es lo que se llama esa fuerza, ¿sí?, que va a surgir, se le llama la pseudo fuerza de Coriolis, ¿sí?, que va a hacer que la pelota, debido a esa fuerza que le voy a aplicar a la pelota, desvíe su trayectoria y pueda llegar hasta la persona. Bien. Esta aceleración de Coriolis normalmente es la que le temen ustedes para el trazado de las gráficas, cuando hacemos los problemas, pero entendiéndola bien, no representa ningún problema. Sí, lo que sí hay que tener claro estos conceptos. Por eso les estoy dándole suficiente tiempo para que puedan entenderlo. Bueno, entonces, esto acá está explicado de vuelta todo lo que yo acabo de decirles directamente. ¿Qué es lo que es la aceleración de B? ¿Qué es la aceleración de A? ¿Qué es esta componente? Que es la tangencial, esta es la normal, esta es la aceleración de Coriolis y esta es la aceleración relativa. Esto representa la traslación del sistema auxiliar respecto del absoluto. Estos dos términos, la suma de estos dos términos, que son la aceleración tangencial y la aceleración normal, representan la rotación del sistema auxiliar respecto del sistema absoluto. Esta aceleración relativa representa la variación de la posición y de la velocidad del punto que no pertenece al cuerpo dentro de mi sistema auxiliar, y este término, que es la aceleración de Coriolis, representa el efecto que introduce el hecho de que mi sistema auxiliar no sea un sistema que está en solo traslación, sino que está en rotación. La diferencia de referir un vector respecto de un sistema auxiliar que no rota a uno que rota, ese efecto es lo que está representando esta aceleración relativa. Todo esto lo van a poder leer acá en todo este glosario que tenemos acá, ¿sí? Entonces, finalmente, les vuelvo a mostrar. La aceleración de Coriolis representa la diferencia en la aceleración del punto B introducida por la rotación de la terna móvil X1 y 1. ¿Está bien? Y es perpendicular, esta aceleración de Coriolis va a ser perpendicular, por lo que ya sabemos del producto vectorial, la aceleración de Coriolis, que es el resultado de hacer este producto vectorial, nos va a dar un vector que es perpendicular a omega y a la velocidad relativa. Este es un movimiento interactivo, dado que es el efecto combinado del movimiento del punto B en relación con el sistema X1 y 1, y con dicho sistema rotando respecto al sistema X. ¿Está bien? Es otra manera de decir lo que yo ya les había dicho anteriormente. Bien. Las gráficas que tienen acá, lo que intenta explicar básicamente es representar al sistema absoluto, a mi sistema relativo colocado en un punto A de un cuerpo, y el punto B, que es el otro punto del cuerpo. Bien, y lo que está representando básicamente es que la velocidad de este punto, es la velocidad de este punto en relación con este sistema absoluto,
se va a obtener como la suma de tres vectores. Esos vectores son la velocidad v sub a, la velocidad del punto B, que ahora aparece como rojo, va a ser la suma de la velocidad de traslación del origen del sistema auxiliar, esta velocidad que aparece acá, que la pongo a partir de acá, más la velocidad de rotación, que representa la rotación del sistema auxiliar, más la velocidad relativa de B respecto de A, el hecho de que este vector cambia su módulo, ¿sí? Entonces la suma de este vector más este vector más este vector me tiene que dar este vector que es el vector total, que representa la rototraslación del cuerpo. Y en el dibujo de abajo, lo mismo, pero para las aceleraciones. Entonces acá tenemos la ecuación, la traslación del sistema, del origen del sistema auxiliar, la rotación del sistema auxiliar y la velocidad que me indica la variación del vector posición dentro del sistema auxiliar. Y aquí la ecuación que me representa la aceleración. Entonces, lo mismo, el punto A y el punto B me representarían los dos puntos que definirían el movimiento de un supuesto cuerpo, ¿sí? Y entonces, la aceleración del punto B sería la suma de la aceleración que representa la traslación de este sistema auxiliar, más esta que representa la aceleración normal, más esta que representa la aceleración tangencial de ¿quién? Del sistema auxiliar rotando, ¿sí? Y a eso le sumaríamos el hecho de que aparece esta aceleración de Coriolis, que es debido al efecto de que existe rotación del sistema auxiliar y velocidad relativa. Si no existiera rotación, y no habría aceleración de Coriolis. De la misma manera, puede haber rotación, pero no haber velocidad relativa, y por lo tanto no habrá aceleración de Coriolis. O sea que Coriolis existe si el sistema auxiliar rota, y si rota es porque va a haber ¿qué cosa? Va a haber velocidad relativa, es decir, los puntos A y B, van a mantenerse, van a cambiar su distancia a medida que el cuerpo se está moviendo. Si eso no sucediera, y no existiría esta velocidad relativa. Bien, y finalmente la aceleración relativa. Entonces, la suma de la aceleración del origen del sistema auxiliar, más la suma de la rotación, más la aceleración de Coriolis, más la relativa, me tiene que dar este vector que es la aceleración de B. Básicamente lo que está mostrando es una suma vectorial. Bien, y para que ustedes puedan entender un poquito el tema de la aceleración de Coriolis, son las 10:30, pero tratemos de terminar esto, ya los problemas los doy mañana, desgraciadamente, ya no va a haber tiempo para los problemas, me parece. Acá lo que intenta esto es mostrarles cuál es el efecto de la aceleración de Coriolis. Yo ya les mostré un efecto, el hecho de que la pelota no le llega a la segunda persona si la plataforma está rotando. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es eso? Y bueno, va a ser por el hecho de que hay una aceleración que se llama aceleración de Coriolis. En este dibujo vemos a la Tierra, básicamente a la Tierra, que la Tierra, vamos a considerar el movimiento de rotación de la Tierra. La Tierra está rotando respecto a su eje, con una determinada velocidad angular omega e. E imaginemos que, según un meridiano, que es una línea que va del polo sur al polo norte, o al revés, como quieran, se mueve un tren. Entonces, la velocidad de ese tren
¿cómo estaría representada? Por un vector que es tangente a la superficie de la Tierra. Esto es este vector está en una dirección que es tangente en ese punto a la Tierra. Entonces, tendríamos que tenemos velocidad angular porque la Tierra está rotando, por lo tanto el tren rota con la Tierra, y también tenemos velocidad relativa, es decir, una velocidad dentro de mi sistema auxiliar, ¿sí? Por lo tanto, esto va a dar lugar a que exista una aceleración de Coriolis. ¿Que surge de qué? Del producto vectorial de esta velocidad angular por esta velocidad relativa. Ya dijimos que el producto vectorial de dos vectores me tiene que dar un tercer vector. Ese vector va a ser perpendicular a los dos vectores, a omega y a la velocidad relativa. Entonces, ¿cómo está omega? Omega está, dije, en el eje de la Tierra, y esta velocidad está en una línea que es un meridiano. Entonces, este vector y este otro vector estarían en un plano. ¿Ah? Estos dos vectores están en un plano. Entonces, cuando yo, por ejemplo, el plano XY, que sería el plano de la pantalla de ustedes, ¿ah? Estos dos vectores, velocidad angular y velocidad relativa, están en un plano, que le vamos a llamar el plano XY, que es el plano de su pantalla. Cuando yo haga el producto vectorial de omega por la velocidad, es que yo muevo al vector omega sobre el vector velocidad. Los cuatro dedos de la mano hacen el movimiento, y el dedo pulgar me indica la dirección y el sentido del vector de Coriolis. ¿Qué sentido nos muestra? Y un vector que es perpendicular a la pantalla, o sea, está en la dirección del eje de la Z, saliendo de la pantalla. ¿Sí? Básicamente. Vámonos ahora a la misma situación, pero en vez de que el tren se mueva por el hemisferio norte, se va a mover por el hemisferio sur. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Y la velocidad angular se va a mantener, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Y la dirección del vector velocidad, porque el tren va a estar moviéndose en el hemisferio sur, por lo tanto, el vector velocidad será tangente a la superficie de la Tierra y nos dará este vector ahora. Ahora la composición vectorial, ¿sí?, de los dos vectores será omega, y la velocidad relativa estará por el otro lado del vector omega. Acá arriba yo tenía el vector omega y por el lado izquierdo el vector velocidad. Ahora tengo la velocidad angular y por el lado derecho el vector velocidad. ¿Sí? Seguimos con lo mismo. El vector omega y el vector velocidad están en un plano, que es el plano de su computadora, de su pantalla. Y ahora vamos a hacer el producto vectorial de omega por la velocidad. Es decir, el vector omega va hacia la velocidad. ¿Quién lo muestra eso? Los cuatro dedos de su mano. Y el pulgar indicaría la dirección y el sentido del vector aceleración de Coriolis, que va hacia dónde y va perpendicular a la pantalla de ustedes, pero ahora entrando. O sea, tiene la misma dirección que arriba, pero su sentido es contrario. Acá el vector era perpendicular, es perpendicular a la pantalla, pero saliendo. Acá el vector producto de omega por la velocidad es un vector que es perpendicular a la pantalla, pero entrando. Por lo tanto, tienen diferentes sentidos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Qué efecto genera eso? Y que en el hemisferio norte, los rieles del tren, que son dos por supuesto, se gasta el del lado izquierdo, ¿sí? Mejor dicho, el derecho. En cambio, en el hemisferio sur, el riel se gasta el izquierdo, ¿sí? Y esto es básicamente por el hecho de que existe esta aceleración de Coriolis
que surge del efecto de que el sistema auxiliar, que es la Tierra, no está quieto. Si la Tierra no rotase, no existiría. Pero el hecho de que la Tierra está rotando, el efecto de rotación de la Tierra, hace que el tren, en vez de ir perfectamente alineado entre los dos rieles, y se apoye sobre uno, cuando está en el hemisferio norte. Y si está en el hemisferio sur, se apoya sobre el otro. Entonces se gasta el riel izquierdo en uno y el derecho en el otro. ¿Sí? Otro ejemplo medianamente claro que podríamos hacer es el hecho del agua que se va a través de un sumidero. Eso es fácil de hacerlo en la casa, si ustedes quieren verlo. Llenar un lavatorio de agua, el lavabo del baño, y lo llenan con agua, ¿sí? Y de pronto sacan la tapita, van a ver que cuando ya está terminando de salir se genera un huequito que tiene un sentido de rotación, o sea, hay un vórtice, ¿sí? Todas las partículas de agua que conforman a la vena fluida, ¿sí? En vez de ir siguiendo líneas laminares, producen un vórtice y generan un embudo. Ese embudo tiene un sentido de rotación. Si estamos en el hemisferio norte, va a rotar hacia la derecha, ¿sí? Va según las agujas del reloj. Si estamos en el hemisferio sur, va a ser contrario, ¿sí? Ahora, si estamos en el ecuador, que es el lugar medio, ¿qué va a suceder? Y va a suceder que en el Ecuador, y justamente yo no he ido al Ecuador, pero tengo el conocimiento de que justo en la línea del Ecuador existe justamente una fuente que muestra el hecho de que el agua, cuando se va a través del sumidero, no sufre ningún vórtice, porque estamos en el punto de paso, digamos así, entre el hemisferio norte, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Y en esa zona, la aceleración de Coriolis no existe. ¿Bien? Existe o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Entonces, el hecho de que el tren se apoye sobre uno sobre el otro es el hecho de que existe la aceleración de Coriolis. Y como el tren tiene una masa, ustedes saben que masa por aceleración es la segunda ley de Newton. Es fuerza debida al movimiento. Son las fuerzas de inercia. Por lo tanto, si la aceleración es hacia el oeste, el tren se va a apoyar sobre la derecha, que queda hacia el este, porque es una fuerza de inercia, es una fuerza debida al hecho de que el cuerpo quiere quedar en el mismo estado en el que se encontraba. Es cuando ustedes van arriba del auto y frenan. ¿Cuál es la tendencia del cuerpo humano? Y a seguir en la situación que estaba. Bueno, para que ustedes vean esto, tienen que hacer esa comparación. ¿Sí? Bueno, finalmente, lo que quería dejar claro es esta cuestión. Coriolis quería explicar justamente estos efectos y lo logró haciendo a través de este análisis que tiene como situación el hecho de que tenemos un sistema auxiliar que está adherido a la Tierra, que está rotando, por lo tanto aparece la velocidad angular del sistema auxiliar, y un punto que se mueve respecto de mi sistema auxiliar. Por lo tanto existe una velocidad relativa. Si no existiera ninguno de los dos, no existiría la aceleración de Coriolis. Es decir, si no existiera omega, que es que la Tierra se trasladase nada más, y tuviéramos el movimiento del cuerpo, y no existiría la aceleración de Coriolis. ¿Sí? Pero como está el efecto combinado de los dos, es que sucede la aceleración de Coriolis. Lo mismo pasa con
mírenlo en el Hibbeler a todo esto que acabo de decir, si lo quieren ver con un poquito más de profundidad, el efecto de los ciclones, ¿sí? De los ciclones que aparecen en la atmósfera, y es justamente por el hecho de que el viento que va en una determinada dirección, generada por el hecho de que tenemos puntos de alta presión y de baja presión, entonces el viento, las masas de aire van de las altas presiones a las bajas presiones en una determinada dirección, moviéndose como con respecto a la Tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que eso es parte de la atmósfera que rodea la Tierra y que está afectada por el movimiento de la Tierra. La atmósfera se mueve con la Tierra. Entonces, las partículas del aire están afectadas por la rotación de la Tierra, pero además se mueven respecto a la Tierra con una determinada velocidad relativa. Eso les produce que se genere un vórtice, un efecto de momento, y que genera lo que son las tormentas, los ciclones, etcétera, etcétera, que sucede en la atmósfera de la Tierra. Bueno, vamos a cortar acá la clase porque ya me pasé de las 10:30, son casi las menos cuarto, y no sé si ustedes tendrán alguna otra cosa que hacer. Mañana nos encontramos a las 10:30 para ver los problemas y ver si puedo mañana comenzar con mecanismo. Por favor, que es lo que más quiero yo, es ya empezar con la parte de mecanismo también. Bueno, que tengan buena mañana y bueno, hasta mañana.